Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es David Salazar y yo estoy aquí con ustedes hoy a hablarte de un producto en el cual yo ya llevo varios años trabajando. Ese producto se llama AWS Marketplace y orgullosamente quiero compartir contigo lo que yo creo que en sus propias compañías pueden encontrar un beneficio de este producto. Recientemente hemos experimentado un crecimiento muy grande que es muy satisfecho para nosotros porque nos deja saber que el mercado está probando de nuestro producto y le está encontrando un valor. Entonces, ojalá en esta práctica ustedes también vean una oportunidad de sacarle un beneficio fuera del marketplace. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yoko Nishizaki. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien comenta David, el día de hoy les vamos a platicar sobre cómo pueden ustedes transformar su proceso de adquisición de software y servicios a través del marketplace de AWS. Bienvenidos. Gracias. Entonces, en la agenda el día de hoy tenemos primero platicarles cómo el marketplace de AWS puede transformar digitalmente su negocio. Les vamos a platicar un poquito de cómo funciona, cómo se pueden beneficiar a través de este marketplace. Les vamos a dar motivos para utilizar el marketplace y por último les vamos a platicar sobre dos casos de éxito que tenemos preparados. Uno del grupo hotelero Wyndham y otro de AON. Y por último, David les va a platicar sobre cómo modernizar y acelerar su migración hacia AWS. Entonces, sin más, le cedo la palabra a David para que les pueda platicar sobre transformación digital. Gracias, Yoko. Entonces empezamos con AWS Marketplace en la transformación digital. Antes de explicar la manera que nosotros vemos la transformación, asumo de que hay gente en la audiencia que no está familiarizada con el Marketplace. Entonces le quiero dar ese contexto. Básicamente el Marketplace, nosotros tomamos lo que aprendimos en Amazon.com y lo aplicamos a las compras y ventas de software y servicios profesionales. Lo que hemos aprendido en Amazon.com y lo que Jeff Bezos dice es que en vez de tratar de adivinar qué va a cambiar en el futuro, ¿por qué no nos enfocamos en lo que sabemos que no va a cambiar en el futuro? Y lo que sabemos que no va a cambiar en el futuro es que el cliente va a querer más selección, va a querer poder comprar en una manera más conveniente y va a querer hacer sus compras a precios competitivos. Entonces, en eso son las tres áreas donde nosotros nos enfocamos con AWS Marketplace. Hablando de la transformación digital, voy a dividir mi charla en 4 partes. La primera parte, transformar y innovar. Segunda parte es migrar y modernizar. Tercera, controlar y administrar. Y cuarta, optimizar y escalar. Hablemos de la transformación y innovación. Quiero compartir también otro dicho de Jeff Bezos. Él lo compartió en una carta a los accionistas recientemente y dijo, nuestros clientes son maravillosamente insatisfechos. Y eso para nosotros lo que significa es, en el momento que nosotros ya satisfacemos el requerimiento del cliente, el cliente nos va a cambiar la expectativa. Pensándolo en Amazon.com, seguro ustedes se pueden acordar en el momento de la promesa de 2 días de enviarte un empaque y que te llegue a tu casa. Eso fue algo extraordinario, pero la competencia no se demoró mucho tiempo en alcanzarnos en eso. Entonces nosotros siempre estamos empujando esa línea. Mismo día, dentro de 1 hora. Ojalá en el futuro podamos adivinar esa necesidad antes de que el consumidor nos haga el pedido. Pero eso engancha muy bien con otra mantra que nosotros tenemos dentro de la compañía, que es siempre día 1. It's always day 1. Y para nosotros lo que eso significa es, no importa todo el éxito que has tenido en el pasado. Hoy empezamos de nuevo. Hoy hay un competidor que está mirando a nuestro cliente, está mirando las necesidades de nuestro cliente y está buscando maneras de servir a ese cliente mejor que nosotros. Entonces, siempre que entramos a la oficina, día número 1. Y me imagino que en sus propios negocios y empresas también tienen esa misma experiencia, que es
las necesidades de su cliente siempre están cambiando, entonces constantemente tienen que estar innovando. Migración y modernización. Esto se refiere a la migración y modernización a nivel digital. Además de la llegada del 5G, sabemos que el impacto del COVID ha hecho que esta modernización pase a un momento más rápido, y en eso nosotros les podemos ayudar porque dentro del catálogo, que es un catálogo de más de 3,000 soluciones, tenemos los productos que miles, millones de individuales usan hoy para la migración y modernización de sus empresas. Control y administración. Yo diría que esto es el lugar donde sí hay una diferencia entre Amazon.com y AWS Marketplace, porque sabemos que a la misma vez hay gente dentro de sus empresas que su trabajo es hacerlo lo más rápido y poder entregar productos de la manera más rápida. También tenemos gentes en nuestras propias empresas que su trabajo es asegurarse que no nos estamos tomando riesgos inadecuados y que estamos funcionando de una manera que es constante con la empresa. Y por esa razón, en AWS Marketplace tenemos diferentes controles de administración que le beneficiarían a sus propias empresas. Y por último, optimización de escalar. En esta charla, Yoko y yo les vamos a explicar por qué nosotros sentimos que Marketplace es la manera más rápida y más efectiva para ustedes adquirir software y servicios profesionales. Entonces, para resumir, nomás quiero que se acuerden de 4 cosas. El Marketplace les ayudará a innovar y transformar. Eso era lo que estábamos hablando de siempre, día número 1. Te podemos ayudar a migrar y modernizar. Nosotros trabajamos con los líderes en sus respectivas industrias, o sea, seguridad, bases de datos. O sea, eso es nuestra promesa para ti, es que los productos que tenemos dentro del Marketplace son los mejores que existen al momento. Controlar y administrar. Te vamos a proveer los controles que requieras o que quieras para tu compañía, para controlar el consumo de software y servicios profesionales. Y en último, optimizar y escalar. Bueno, ¿y cómo funciona el Marketplace? Nosotros, AWS, hemos entendido que allá afuera hay empresas desarrolladoras de software que son sumamente valiosas y que pueden solucionarles muchísimos de los problemas que enfrenta su organización. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos asociado con estas empresas y en algo que llamamos partnership. Y como partners de nosotros, el partner, el desarrollador de software, tiene la posibilidad de enlistar sus productos en el Marketplace. Actualmente tenemos 12,000 productos enlistados en el Marketplace. Esto equivale a que más de 3,000 empresas están publicando sus productos a través de nosotros. Nos hemos visto favorecidos con su confianza y tenemos más de 2 millones de suscripciones activas actualmente en más de 25 regiones a nivel mundial. Y para facilidad de ustedes, para que ustedes fácilmente puedan encontrar una solución a sus desafíos, hemos catalogado el Marketplace en más de 65 categorías. Eso les vamos a platicar más adelante. Entonces, recordemos que platicamos sobre cómo tenemos actualmente más de 3,000 vendedores. En pantalla ustedes verán en la base a estos 3,000 vendedores enlistando sus productos de software a través del Marketplace, y ustedes como usuarios tienen 3 opciones. Si quieren mantener una relación directa con el vendedor y hacer toda la negociación de precios y de lo que les está ofreciendo el vendedor, pueden adquirir el producto a través de algo que llamamos oferta privada del vendedor. Si ustedes quieren apoyarse en un tercero intermediario que los ayude en todo su proceso de implementación, pueden utilizar la modalidad de ofertas privadas a través de un partner de consultoría. Pero si lo quieren hacer de manera directa, también pueden hacerlo a través de la modalidad de autoservicio.
Ahora, recordarán que en tiempos pasados el adquirir software era todo un desafío. Ustedes encontraban que las licencias en muy poco tiempo pasaban a un estado de obsolencia, que las licencias estaban restringidas, que tenían que adquirir hardware sumamente costoso para poder implementar este software. Cuando ustedes querían utilizar alguna solución, tenían que hacer una negociación con el vendedor que les llevaba de 6 meses hasta 1 año en ocasiones para poder implementar este servicio. Ahora con nosotros, a través del Marketplace, ya no es necesario que pasen por todo ese proceso, ya no es necesario que hagan instalaciones de hardware costoso, y lo que pretendemos es que ustedes tengan la posibilidad de adquirir software y datos confiables, ahorrar tiempo, ahorrar también recursos humanos, porque ya no es necesario la contratación de personal que esté instalando de computadora en computadora estos softwares, y en general lo que pretendemos es optimizar sus recursos de tecnología. Bueno, ¿y cómo les podemos ayudar? Lo primero que necesitan hacer ustedes es encontrar la solución de acuerdo a sus necesidades, adquirir esta solución. Queremos que ustedes fácilmente implementen esta solución y que posteriormente tengan en un solo lugar centralizado toda la administración de este software, que controlen el presupuesto que tenían destinado para tecnología, todo desde una misma consola, un mismo estado de facturación. ¿Y cómo hacemos esto? Recordarán que les platicamos sobre cómo el Marketplace está dividido en 70 categorías. En pantalla ustedes van a ver 8 de ellas. Tenemos productos de empresas como Dynatrace, que enlistan sus servicios a través de DevOps. En empresas de seguridad tenemos a empresas como Fortinet, Trend Micro, Palo Alto, Splunk, todas ellas enlistando sus productos a través de esta categoría. Tenemos también la categoría de almacenamiento, de networking. Empresas como MongoDB, por ejemplo, anuncian sus productos en la sección de bases de datos. Tenemos apps, Data Exchange, y empresas de la talla como Rackspace también anuncian ahí sus servicios profesionales. Entonces, una vez que ustedes ya seleccionaron el software, tienen la modalidad de cómo quieren comprar. El Marketplace les ofrece un sinnúmero de opciones para adquirir su software. Tenemos empresas como Trend Micro, Fortinet, Palo Alto, ofreciendo free trials para que si ustedes no están convencidos de la solución, la puedan probar sin un compromiso de venta, y una vez que estén seguros, la puedan adquirir. Tenemos otra modalidad que se llama Bring Your Own License para empresas tipo Reuters Thomson. Ellos se han visto beneficiados con esta modalidad porque ellos previamente habían comprado ya su solución de software en otra modalidad, y nosotros les recibimos estas licencias para que puedan implementarlas en la nube de AWS. Ustedes seleccionan si quieren pagar por segundo, por hora, por mes, y cuando estén listos para una transacción a largo plazo, a un compromiso de mayor tiempo, pueden utilizar la versión anual o multianual. Y como platicamos anteriormente, para aquellos que quieran tener una cercanía con el vendedor, está la modalidad de oferta privada. Ahora, ya que seleccionaron el producto, escogieron la modalidad de compra, lo que falta es definir cómo quieren implementar su solución. Entonces, para ello necesitan escoger si quieren software como AMI, pueden también escoger software as a service. También en la parte de SageMaker van a encontrar soluciones de Machine Learning, y en la parte de contenedores van a encontrar soluciones y productos que estén en contenedores. Y por último, AWS es una empresa totalmente enfocada al cliente. Siempre estamos viendo la manera de satisfacer al cliente y mejorar en ese sentido. Es por ello que constantemente estamos sacando nuevas funcionalidades dentro del Marketplace. Tenemos, para darles un poquito de contexto, tenemos una empresa que se llama Nationwide en Estados Unidos, que tenían la necesidad de administrar software y ayudar a sus empleados. Eran más de 5,000 empleados necesitando software. Entonces, cada vez de que ellos necesitaban software, tenían que hacer la petición al área de compras, aprobar esta
solución y es así cuando ejecutaban esta adquisición. Esto era muy poco práctico si piensan que eran 5,000 empleados. ¿Qué hicieron? Integraron el marketplace de AWS a su sistema de adquisiciones, a Coupa, y de esta manera ahorraron muchísimo tiempo en la adquisición. También preaprobaron ciertos productos que normalmente se compraban para que el empleado pudiera simplemente seleccionarlo y empezarlo a utilizar sin mayores contratiempos. Hablando de por qué AWS Marketplace, yo creo que se puede resumir en estas 3 categorías. Primero que todo, reduce el costo total de la propiedad. Yoko les habló de la flexibilidad en cómo pueden consumir el software, minuto o hora mensualmente, o pueden entrar en contratos de largo plazo. Entonces, esa flexibilidad la tenemos dentro del marketplace. Y también tenemos la oportunidad de, si estás en una situación donde puedes negociar precios más favorables, o sea, porque quieres comprar una cantidad en volumen, o si quieres llegar a un acuerdo a largo plazo, tenemos una función que se llama la oferta privada que te deja hacer esa negociación. Segundo, acelerar de tiempo. Vas a escuchar esto varias veces. Con seguridad, AWS Marketplace va a ser la manera más rápida para sus compañías adquirir estos servicios y este software. Y las razones las podemos resumir, pero se tratan acerca de: ya hemos eliminado, digamos, es un nuevo cliente para un vendedor o un nuevo vendedor para sus compañías, siendo que la compañía ya es cliente de AWS, nosotros eliminamos esa necesidad de aprobar este nuevo vendedor. O sea, siendo que el vendedor vende por medio de AWS Marketplace, ya no tenemos que pasar por ese proceso de aprobar un nuevo vendedor para una empresa. Y todo esto apoya y incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Hemos hablado mucho de la velocidad, pero también tomen en cuenta que no nos hemos olvidado de la otra parte que es muy importante, que es la seguridad y protección. Entonces hay este balance. Hay un balance entre nuestra meta es que llegue la solución, el software en tus manos de la manera más rápida posible, pero también satisfacer las preocupaciones de seguridad y protección que sus compañías tienen. Ahora hablemos de casos de éxito de Wyndham Hotel Group y Aon. Bueno, tenemos al grupo hotelero Wyndham, que seguramente conocen. Marcas como Days Inn, Ramada, Howard Johnson son parte de este grupo. Este grupo de hoteles tenía el problema de tener un sistema de administración muy lento dentro de su empresa, dentro de su organización, y a su vez, hacia afuera, las páginas de internet de sus clientes eran sumamente lentas. Entonces, ¿qué les sugerimos? Les pedimos que entraran al marketplace a buscar una solución que pudiera ayudarlos a incrementar su productividad. Y entonces dieron con una empresa que se llama AppDynamics. Con esta modalidad, con esta solución, ellos fueron capaces de implementar estados de alerta dentro de sus sistemas, de tal manera que si había un contratiempo, había una lentitud en el sistema, se les alertara a los ingenieros para que tuvieran la posibilidad de tomar decisiones prontamente. Lo mismo para sus páginas de internet. Fue así como lograron incrementar en un 75% el número de reservaciones que tenían los hoteles a través de dispositivos móviles, y quedaron tan satisfechos que migraron 8,400 hoteles a la nube de AWS. Y para los que no conocen a Aon, Aon es una compañía de servicios financieros. Entonces, manejan un negocio en una industria que tiene requisitos más estrictos que la mayoría de las empresas. Y ellos necesitan centralizar y modernizar la infraestructura y aplicaciones globales. Querían establecer una ventaja competitiva, volviéndose más ágil e innovador a un ritmo más rápido.
Hace algunos años, Aon lanzó una iniciativa a largo plazo para migrar su infraestructura a la nube con la estrategia centrada en transformar, modernizar o migrar. Para cumplir con esta transformación, aprovechando la amplitud y profundidad de los servicios disponibles en AWS Marketplace. Y Forrester nos ha reconocido como un líder en reporte de marketplaces de SaaS de Forrester New Wave. Sus palabras: AWS ha abierto nuevos caminos en el área de compras y ofrece una nueva forma de optimizar la adquisición de SaaS, por lo tanto, aumentar la eficiencia y reducir el riesgo. Modernizar y acelerar tu migración a AWS. En conclusión, les invito, por favor, visiten nuestra página. La dirección es fácil: awsmarketplace.com, y ahí se van a dar cuenta de la experiencia que nosotros estamos ofreciendo hoy a nuestros clientes. Pueden descubrir una opción de precio que funcione para usted, adquirir y implementar rápido y de forma segura el producto o servicio de su elección y beneficiar del administre del software a través de consolas de AWS. Bueno, y por último nos vamos a aventar un comercial. Existe una herramienta que se llama Skill Builder para todos aquellos que desean conocer más sobre AWS y aumentar sus conocimientos técnicos. Skill Builder ofrece más de 500 cursos totalmente gratuitos para ustedes. En pantalla van a ver 2 códigos QR. El primero es para entrar a este Skill Builder, a esta herramienta, y empezar a aumentar su conocimiento. Y una vez que se sientan confortables con ello, pueden certificarse. Actualmente tenemos más de 11 certificaciones. Estas están reconocidas a nivel mundial. Y en el segundo código QR también pueden conocer más acerca de estas certificaciones. Y los invitamos a conectar directamente con nosotros. Este es un producto en que nosotros ya nos hemos dedicado mucho tiempo, lo conocemos muy bien, entonces nos gustaría responder a cualquier pregunta o duda que tengas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí.